Revelado, la increíble transformación de un yerno borracho que cambió todo en 30 días. Carlos estaba solo, empapado por la lluvia que caía con furia sobre Santiago de Chile. La casa se sentía fría y vacía, un reflejo de su vida en aquel punto. A los 35 años, el peso de sus decisiones llenaba cada rincón. Y el eco de los gritos de su esposa, Mariana, y de su vehemente suegra, doña Rosa, resonaba en su mente como un recordatorio doloroso. Esa noche, cuando por fin se permitía sentir que había tocado fondo, una puerta se abrió de golpe. Era su abuelo, don Manuel. El antiguo artista que al calor de la vida había visto las crueles transformaciones de una familia que deseaba salvarlo. Impotente ante su realidad, Carlos escuchaba las historias de don Manuel, quien hablaba de levantarse tras las caídas, de la fuerza y el arte como caminos de redención. Sin embargo, dentro de él, un dilema crecía como una sombra amenazante. ¿Era posible cambiar? ¿Podía realmente convertirse en una persona diferente en solo 30 días, cuando años de autodestrucción lo habían marcado tanto? La inseguridad se arremolinaba en su pecho, una mezcla de esperanza y temor que lo dejaba paralizado. La idea de cambiar su vida era tentadora, pero la posibilidad del fracaso lo consumía. Mientras las gotas de lluvia impactaban con fuerza en el tejado, los miedos de Carlos querían asfixiarlo. La idea de trabajar, de regresar al barrio para enfrentar miradas llenas de juicio y desconfianza, lo llenaba de ansiedad. Podía imaginar los murmullos. Ahí va el yerno borracho. Esa etiqueta, como un estigma, ardía en su piel. Si fallaba, no solo decepcionaría a su esposa, sino que también a su abuelo, a quien admiraba profundamente. La presión era abrumadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos decidió que se sometería a la transformación, pero pronto se daría cuenta de que el camino no sería sencillo. La primera semana, mientras pintaba un mural en la pared de su hogar, noté cómo la pintura parecía gritar sus frustraciones. La paleta de colores se volvía más oscura a medida que sus inseguridades emergían a la superficie. Sin embargo, en sus momentos de quietud, las palabras de don Manuel aparecían en su mente como un faro en la distancia. ¿Podría verdaderamente encontrar su camino en el arte, en un mundo que lo había desaprobado tanto? La idea de ser un artista lo intrigaba, pero también le causaba una parálisis que lo mantenía atrapado en su propio ciclo de dudas. Cada trazo de brocha se convertía en un diálogo interno. El deseo de demostrar su valía se batía contra el miedo a no ser suficiente. Cuando finalmente un galerista mostró interés en su trabajo, la ansiedad se tornó casi insoportable. La noche de la exhibición se acercaba, y con ella, un huracán de emociones. ¿Podría manejar la presión? Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de su familia. La mezcla de esperanza y el deseo de no volver a perderlos lo acosaba. Revelando un profundo dilema moral, ¿sería suficiente este cambio, o solo sería otra fachada más? La exhibición se convirtió en una prueba de fuego, y mientras los días avanzaban, su corazón latía más rápido. La pregunta permanecía: ¿podría soportar la carga del nuevo Carlos, el hombre que soñó ser, mientras las sombras del que fue lo acechaban? La tormenta no solo rugía afuera, sino también dentro de él, y el futuro jamás se había sentido tan incierto. Carlos se despertó esa mañana, con una mezcla de esperanza y un miedo latente que se instaló en su pecho. Era el día de la exhibición, el gran momento que podría representar un hito en su renacimiento o un nuevo capítulo de fracaso. Se miró en el espejo,
notando cómo las ojeras de sus noches en vela parecían competir con la frescura de un propósito renovado. Se pasó la mano por el cabello desordenado y, en un acto de decidido desafío, se puso una camisa que había comprado mucho antes de su caída. Mientras el día avanzaba, los ecos de su pasado lo acompañaban en cada paso. Cada encuentro con viejos conocidos, cada mirada de desaprobación de personas que solían admirarlo, se sentía como un golpe directo al alma. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, algo en su interior comenzó a despertar, la determinación. Se dio cuenta de que no podía seguir sintiéndose como un paria. No si deseaba cambiar su vida. La exhibición estaba programada para la noche y cada hora que pasaba era una montaña rusa emocional. Durante la tarde, hizo un recorrido por el lugar donde mostraría sus obras. Cada paso empezó a notar detalles que habían sido invisibles para él hasta ese momento. La luz que caía sobre las paredes, los colores vibrantes que iba a exhibir, cada rincón le comenzaba a hablar, como si le susurraran al oído, recordándole por qué había decidido embarcarse en esta aventura. Sin embargo, en los momentos de silencio, sus demonios internos emergían. Una voz sibilante se manifestaba en su mente. ¿Quién crees que eres para pensar que puedes ser un artista? Tu pasado habla por sí mismo. Carlos luchaba contra cada pensamiento negativo y, su mente Don Manuel lo instaba a luchar. Al llegar la tarde, la ansiedad se convirtió en un fuego interno. Se sentó solo en un café, intentando concentrarse en su obra, pero la presión lo oprimía cada vez más. Sabía que la exhibición no solo significaba mostrar su arte. Era el momento de rendir cuentas con su propia vida. Así que decidió que, si debía fallar, sería en sus propios términos, no bajo la sombra de las expectativas ajenas. Con esa determinación, empezó a escribir un breve discurso que compartiría al inicio de la exhibición. Cada palabra que era garabateada en un trozo de papel era un acto de afirmación. Decidió que en vez de ocultar su pasado, lo abrazaría. Lo abriría al mundo, porque ese era el único modo de liberarse del yugo del juicio. Hacerlo lo expondría, pero también lo liberaría de las cadenas que lo habían mantenido anclado. Cuando finalmente llegó el momento de la exhibición, se sintió dividido entre la tensión y la emoción. Estaba a punto de enfrentarse a un público que, aunque compuesto por amigos y familiares, también incluía a sus detractores. Gente que había conocido sus días más oscuros y que ahora presenciaban su intento por renacer. Al mirar sus obras, se dio cuenta de que cada trazo y cada color eran un reflejo de su viaje, de sus luchas y de su deseo de redención. Y mientras los invitados comenzaban a entrar, con sus miradas curiosas y sus murmullos, Carlos comprendió que ahí, en esa sala, estaba la evidencia tangible de su transformación. ¿Sería suficiente su valentía para que lo aceptaran de nuevo? En ese momento, sintió que su corazón latía con la furia de una tormenta lista para desatarse, y con el anhelo de demostrar que el nuevo Carlos no era solo un sueño. La noche prometía mucho más de lo que había anticipado, pero también revelaba la inquietante pregunta que quedó flotando en el aire. ¿Podría enfrentar el juicio, no solo del público, sino el de su propia conciencia? El eco de sus pensamientos reverberaba mientras el fondo de las salas se iluminaba con una luz tenue. Carlos respiró hondo, su pecho cargado de emociones contradictorias. Pero a medida que los invitados se adentraban en su mundo, su determinación se afianzó aún más. Este era el momento clave. No solo se trataba de arte, sino de una declaración de su existencia. Se colocó frente a la multitud y, al abrir la boca para dar inicio a su discurso, una oleada de inseguridad cruzó su mente. Si fallas, se acordarán de ti como el artista que quiso volver y no lo logró. Sin embargo, el rostro de don Manuel apareció en su visualización mental, recordándole cómo algunas batallas no se ganan huyendo, sino enfrentándolas con coraje. Comenzó a hablar. Gracias por estar aquí esta noche. Algunos de ustedes me conocen, otros solo han oído rumores, dijo, dejando que el murmullo de la sala se disipe ante su sinceridad.
Hoy quiero compartir con ustedes más que mis obras. Quiero compartir mi historia. He sido muchas cosas, pero en esencia, he sido un buscador de mí mismo. A medida que hablaba, las expresiones en las caras de sus oyentes comenzaron a cambiar, pasaron de la curiosidad a la atención genuina. El discurso fluyó, las palabras brotando de su interior como un río desbordado. Habló de sus fracasos, de las noches perdidas en la oscuridad de su adicción, y de cómo esa etapa, lejos de ser el final, había sido el catalizador que lo llevó a un nuevo camino. Su voz resonaba con una propiedad que parecía hasta el momento dormida. La energía del lugar se cargó con cada frase honesta, y los murmullos se convirtieron en un silencio reverente. De inmediato notó la conexión que se establecía. Algunos de sus conocidos dejaban escapar una lágrima, otros se inclinaban hacia adelante, enganchados por su relato. Carlos entendió que estaba ocurriendo algo poderoso. No solo estaba presentando sus obras, estaba sanando viejas heridas, tanto en él como en aquellos que lo rodeaban. Cada pintura se transformaba en un punto de conexión con su vida. La luz y el color que utilizaba estaban impregnados de sus emociones. La figura en una de sus obras, un hombre de espaldas, simbolizaba su propia lucha y el deseo de avanzar. Mientras señalaba eso, un grupo de jóvenes se acercó, sus rostros iluminados por la inquietud de la esperanza. Uno de ellos, un chico que parecía familiar, levantó la mano y con voz temblorosa le dijo: «Tú me inspiras. También peleo con mis demonios». En ese instante, Carlos sintió una epifanía. No estaba solo, sus luchas eran también reflejos de las de otros, y su viaje podía servir de guía. La conexión inmediata noqueó las barreras que había construido con el tiempo. Muchos de sus amigos de antaño estaban allí. Sus ojos ya no denotaban juicio, sino una curiosidad genuina. Cuando terminó su discurso, recibió un aplauso genuino, cálido, lleno de energía renovadora. Para muchos, ese fue un momento de redención, pero también un despertar. Mientras la sala comenzaba a dispersarse, Carlos sintió que una nueva etapa se iniciaba. No solo para él, sino para aquellos que habían resonado con su mensaje. Una etapa de exploración y autenticidad. Sin embargo, en su mente resonaba otra voz. La aceptación es efímera, le decía. ¿Qué pasará cuando toda esta euforia se disipe? ¿Estás listo para enfrentar tu propia sombra en la soledad de la reflexión? Su corazón empezaba a latir de nuevo, no solo por la adrenalina del éxito de la noche, sino por el nuevo miedo que se formaba en su interior. La pregunta que lo acechaba era clara: ¿cómo se sostiene este nuevo Carlos cuando las luces se apagan? La incertidumbre lo atravesó. Pero en esa misma sombra, sentía la chispa de la transformación apenas comenzando. Decidido a no convertirse en un eco de su pasado, Carlos miró sus obras un instante más, cada una brillando con un nuevo significado. ¿Podría este viaje de autenticidad y autodescubrimiento realmente sostenerse en la prueba del tiempo? La incógnita le crecía, pero antes de dejarse derrotar, se juró a sí mismo que esta vez no se daría por vencido tan fácilmente. ¿Pero qué vendría después, en ese camino de luz y sombras que había decidido transitar? La brisa suave de la noche le acariciaba el rostro mientras Carlos caminaba hacia su estudio. Cada paso resonaba con la carga de emociones encontradas. La satisfacción de haber compartido su historia estaba mezclada con el creciente temor a lo que significaba realmente ese momento. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero también tenía claro que la euforia de aquel evento no era un refugio seguro. Necesitaba avanzar, pero ¿cómo lo haría sin recurrir a viejas costumbres? El estudio, una vez un espacio lleno de caos y desorden, ahora parecía un santuario. La luz de la luna reflejándose en sus obras creaba un ambiente casi sagrado. Se sentó frente a un lienzo en blanco, con un pincel en la mano. Pero la inspiración que antes solía fluir con facilidad parecía estar ausente. La noche calmada lo empujaba a la reflexión y,
a medida que la oscuridad aumentaba. Sus propios recuerdos empezaban a invadir su mente. ¿Qué haré ahora?, se preguntó en voz alta. Para seguir adelante, debo descubrir qué significan estas experiencias. Esa afirmación era más que una búsqueda de inspiración. Era un compromiso profundo con su propio crecimiento. Tenía que explorar su identidad más allá de las convenciones, más allá del trauma que había dejado en su camino. Con un suspiro profundo, comenzó a trazar líneas en la tela. En lugar de buscar hacer una obra maestra, decidió permitirse una exploración más visceral. Con cada pincelada, una parte de su esencia se liberaba. Pensaba en sus luchas y en cómo éstas se traducían en formas y colores. La catarsis que había iniciado aquella noche con su discurso se iba intensificando. Estaba reelaborando su narrativa a través del arte. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra se alzaba. Aún sentía la presión de ser el artista renovado, y eso le parecía una carga abrumadora. Cada vez que lograba concentrarse, la duda aparecía como un espectro, susurrándole que el pasado estaba al acecho. ¿Podría romper el ciclo de autosabotaje? Una nueva decisión empezó a gestarse en su interior. Carlos sabía que necesitaba confrontar esos viejos demonios de forma consciente. Decidido, abrió su computadora y comenzó a escribir un diario. Detalló sus pensamientos, inseguridades e incluso sus sueños. La idea no era solo capturar momentos, sino crear un espacio de honestidad radical. Sabía que el camino hacia su autenticidad requería un escrutinio de algunos aspectos de su vida que prefirió ignorar por mucho tiempo. Cada mañana, leía lo que había escrito, enfrentándose a la realidad de sus experiencias. Cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Esto era solo un paso, pero uno significativo. Carlos se dio cuenta de que su fortaleza residía en sus vulnerabilidades. Y que compartir sus problemas no era una debilidad, sino una forma de conectar con el mundo. Con el paso de los días, comenzó a recibir mensajes de algunos de los jóvenes que habían asistido a su exposición. Les escribían contando cómo sus palabras habían resonado en sus propias vidas, motivándolos a hacer cambios. Esa interacción lo llenaba de esperanza y le daba fuerzas. El efecto que sus historias podían tener en otros se tornaba una fuente de energía inagotable. Comprendió que su lucha no solo era personal, sino colectiva, un espejismo en el que todos podían reflejarse. Una noche, mientras se sumergía en el proceso creativo, un viejo conocido apareció en la puerta de su estudio. Era Julián, un antiguo amigo que había estado perdido en sus propios demonios. Su mirada era un espejo de las batallas de Carlos. En ese instante, sintió que era el momento de abrir la puerta no solo a su propia sanación, sino también a la de Julián. Pero, ¿sería capaz de enfrentar el hecho de que las sombras que lo acechaban podían arrastrar también a quienes se acercaban a él? El desafío se presentaba, y Carlos sintió que, a medida que se acercaba a esa nueva etapa, sus decisiones se volvían más críticas. La pregunta resonaba en su mente: ¿podría resistir la tentación de huir ante una confrontación directa con el pasado? La respuesta empezaba a delinearse en su interior. Una llamada a la acción surgía y Carlos supo que tenía que hacerlo no solo por él, sino por quienes esperaban encontrar inspiración en su viaje. Aceptaría el reto y enfrentaría la realidad de su historia compartida. La luz del amanecer entraba en el estudio de Carlos, bañando el ambiente con la calidez que necesitaba en ese momento. Sus pensamientos revoloteaban en torno a la presencia de Julián, quien había regresado a su vida como un eco. La vieja amistad se resentía, cargada de recuerdos y desencuentros que lo desdibujaban. Mientras el sol ascendía, iluminaba no solo su espacio físico, sino también las inquietudes que pululaban en su mente. Carlos sabía que debía ofrecer a Julián apoyo, pero al mismo tiempo, una alarmante sensación de desamparo se apoderó de él, la idea de ser el pilar de alguien más. De convertirse en un guía mientras aún lidiaba con sus propias inseguridades, lo sumía en un abismo de autocrítica.
¿Cómo puedo ayudar si yo mismo estoy en la cuerda floja? Esta pregunta lo atormentaba mientras realizaba sus rutinas matutinas. Decidió, por tanto, que un acercamiento era necesario. Tenía que presentarse ante su amigo no como un salvador, sino como un compañero que comprendía las sombras del pasado. También era el momento perfecto para aplicar su nuevo enfoque hacia la vida. Abandonar viejas costumbres no significaba simplemente dejar atrás adicciones o miedos, sino reescribir su narrativa con total sinceridad. Cuando Julián entró, a Carlos le costó no dejarse llevar por el impulso de desviar la mirada, de cargar con una falsa apariencia de fortaleza. Sin embargo, al recordar su compromiso consigo mismo y con aquellos que lo inspiraron a seguir adelante, hizo un esfuerzo intencional por mantener contacto visual. ¿Cómo has estado?, preguntó Carlos, un intento torpe que enmascaraba su nerviosismo. Luchando, respondió Julián, su voz una mezcla de sinceridad y pesadez. Creo que he llegado a un punto crítico. Las cosas no han cambiado mucho desde la última vez que hablamos. El diálogo fluyó como un río desbordado. Carlos escuchó atentamente, dejando que la vulnerabilidad de Julián le recordara que ayudar a otro sería, a su vez, una forma de sanarse. En cada palabra intercambiada, Carlos se vio inmerso en el dolor ajeno. Entendió que el proceso de ayudarse a sí mismo pasaba por permitir que su amigo se sintiera seguro en su presencia. Mientras ambos compartían sus historias, la atmósfera del estudio se transformó. Se fue forjando la conexión que tanto habían anhelado, y en ese vínculo, Carlos empezó a reconocer una revelación inquietante: el arte de la sanación no solo radicaba en la autoexploración, sino en la creación de un espacio seguro para el otro. La idea de compartir sus experiencias se convertía en un refugio de confianza. Crear esa relación era instalar un nuevo prisma desde el cual ver el mundo. Carlos se sentía interesado en explorar cómo su transformación podría influir en el proceso de Julián. Tenía la oportunidad no solo de compartir su viaje, sino de ser testigo de otro. En su mente resonó la pregunta: ¿cuáles serán las consecuencias de esta nueva dinámica? Se dio cuenta de que cada decisión podría tener ramificaciones inesperadas. Esto sembró en su interior una mezcla de temor y esperanza. El riesgo siempre coexistiría con el deseo de ayudar. Esa tarde se sintió diferente. Cuando Julián se despidió, había una chispa de optimismo en su mirada. Carlos comprendió que el proceso de evolución no era un camino lineal y, sin embargo, cada paso lo acercaba más a su verdad. Pero también sabía que cada día que avanzaba presentaría nuevas decisiones y dilemas. A poco de cerrar la puerta detrás de Julián, sintió que una nueva responsabilidad recaía sobre él. No eran solo sus propios demonios los que debía enfrentar. Había ahora un espejo en el que sus inseguridades se reflejaban. Moverse hacia adelante significaba embarcarse en un viaje donde las sombras del pasado amenazaban con arrastrarlo. Pero esta vez con la posibilidad latente de que, al enfrentar sus miedos, también podría ayudar a otros a sanar. La pregunta que lo acompañaría en este nuevo capítulo era clara: ¿estaría preparado para asumir la carga de la transformación? No solo la propia, sino también la de alguien más. Con esta interrogante gravitando en su ser, Carlos supo que el camino por delante sería, sin duda, desafiante. Sin embargo, la promesa de descubrimientos y renacimientos lo invadió de una renovada energía. El futuro parecía acercarse inexorablemente, y con él, el desafío de forjar un nuevo sentido de identidad mientras ayudaba a otros en su travesía. Mientras la luz del día se desvanecía, y en el estudio resonaban los ecos de sus conversaciones, Carlos se preparaba para enfrentar una inquietante verdad: la transformación personal no solo sería su propia lucha, sino que también tendría un impacto profundo en aquellos a quienes decidiera abrir su corazón. Lograría mantener la fortaleza necesaria para no perderse en el camino hacia el cambio que su amigo necesitaba. Carlos se encontraba en su estudio, la luz de la tarde traspasando las ventanas.
Desdibujando las sombras que empezaban a cernirse sobre él, la conversación con Julián había dejado marcas profundas en su interior, trazando un nuevo mapa en el que los caminos de sus vidas comenzaban a entrelazarse de forma inesperada. Se sentó en su escritorio, rodeado de cuadernos y lápices, donde el caos de sus ideas se manifestaba en garabatos y anotaciones, y comenzó a escribir. Ese acto, que alguna vez había sido una tarea solitaria, ahora se sentía como un compromiso. Carlos se dio cuenta de que compartir su historia no solo era un ejercicio de catarsis, sino una estrategia. Al plasmar sus pensamientos en papel, se planteaba preguntas que antes no había tenido el valor de formular. ¿Cómo puedo describir mi lucha sin caer en el victimismo? ¿Qué herramientas tengo para ser honesto conmigo y con Julián? Cada palabra era una batalla, y cada párrafo un paso hacia adelante. Aunque sabía que su camino estaba plagado de dudas, había en él una determinación renovada. Un deseo de aferrarse a su propia verdad mientras daba espacio a la verdad de su amigo. Comprendió que la transparencia sería clave. No quería ser un héroe, solo un ser humano, enfrentando sus propias imperfecciones. La relevancia de lo que estaba haciendo no se le escapaba. La conexión con Julián era una oportunidad para un cambio radical en su vida. Carlos empezó a observar a su alrededor. El estudio, con sus paredes desordenadas y las estanterías desbordadas de libros, se convirtió en un símbolo de su propia mente, caótico, pero lleno de potencial. Anotó un objetivo en su cuaderno, una meta que lo impulsaría a diario, crear un espacio para la confianza y la verdad, tanto para mí como para aquellos que se acerquen a mí. Sin embargo, la inseguridad hizo su aparición. Mientras se sumía en este nuevo enfoque, imágenes del pasado lo acechaban. Recordó sus fracasos anteriores, reuniones incómodas, intentos fallidos de ayudar en los que solo desdibujó aún más el propósito de aquellos que deseaban avanzar. ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si Julián no logra superar sus demonios? La aversión al riesgo lo anestesiaba momentáneamente. Pero, en lugar de rendirse ante esos pensamientos, decidió transformarlos en preguntas constructivas. ¿Qué puedo aprender de mis fracasos? ¿Cómo puedo apoyarlo desde un lugar de autenticidad y empatía? Con cada pregunta surgía una respuesta, clara y definida. La vulnerabilidad que había rescatado tanto en su interacción con Julián como en su propia autoexploración se transformaba en un faro de fuerza. Ese era el verdadero crecimiento, darse cuenta de que ayudar a otros no significaba tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a ser un compañero en el viaje, compartir la carga de la transformación. A medida que las semanas pasaban, la conexión entre Carlos y Julián se intensificaba. Cada conversación era más profunda y cada encuentro más significativo. A menudo se debatían sobre sus miedos, compartiendo historias que provocaban lágrimas y risas a partes iguales. Carlos se dio cuenta que en su capacidad de escuchar y en su disposición para enfrentar la incomodidad, podía encontrar su mayor fortaleza. No obstante, también comenzó a percibir destellos de una creciente dependencia. Julián estaba buscando respuestas en él, y eso lo asustaba. Las sombras de la responsabilidad se hacían más pesadas. El riesgo de convertirse en un pilar en el que alguien pudiera apoyarse le generaba ansiedad. Carlos sabía que debía establecer límites, y al mismo tiempo, no quería dejar a su amigo solo en su viaje. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre ser un apoyo y no convertirse en una muleta? Con esa confusión entre las manos, Carlos cerró su cuaderno con un suspiro profundo. Aunque sentía que el desafío de ser el guía de otra persona podía arrastrarlo hacia el abismo de sus propias inseguridades, también había en él una embriagadora de resolución. La transformación no era solo un viaje hacia lo desconocido. Era un acto de coraje, una obra de creación que merecía ser esbozada y celebrada. Cuando se preparó para su próxima reunión con Julián, la anticipación se mezcló con el temor. El futuro se presentaba incierto, pero por primera vez en mucho tiempo,
Carlos sintió que había encontrado un propósito en la lucha. La pregunta que resplandecía como una luz al final del túnel era: ¿sería capaz de mantener esa claridad mientras ayudaba a Julián a enfrentar sus propios monstruos, sin perderse en el intento? Con esa inquietante reflexión en su mente, una certeza se asomó, nublando la voz de sus temores. Quizás, simplemente quizás, el verdadero desafío no era uno que pudiera desestimar a otros, sino la oportunidad de redefinir su propio camino en el proceso. ¿Aceptaría el reto de autenticar su viaje personal mientras se adentraba en la complejidad del cambio ajeno? La pregunta flotaba, irresistible, dejando una estela de inquietante expectativa. El tercer encuentro con Julián se acercaba, y Carlos lo notó sumergido en una tensión creciente que no podía ignorar. La ilusión de que todo fluiría naturalmente se desvanecía lentamente, anulada por la realista percepción de que su papel no solo era ofrecer apoyo, sino también asumir la responsabilidad de una relación que empezaba a dividirse entre la amistad genuina y el peso emocional del acompañamiento. Cada vez que preguntaba a Julián cómo se sentía, una pequeña parte de él temía la respuesta. Era suficiente lo que ofrecía. El día se presentó con un cielo encapotado que reflejaba el estado de ánimo de Carlos. La mezcla de anticipación y ansiedad lo llevó a revisar sus notas, inquieto por no estar preparado. Volvió a leer su objetivo: crear un espacio para la confianza y la verdad. Reflexionó sobre las lecciones que había aprendido en estos breves encuentros. La vulnerabilidad tenía el poder de conectar, pero también podía ser un campo de batalla. Así, hizo una lista mental de sus intenciones: involucrarse sin dejarse absorber, motivar sin presionar, escuchar sin juzgar. Cada minuta que pasaba aumentaba su nerviosismo, miedos antiguos afloraban como sombras en su mente. ¿Y si al intentarlo una vez más, abro heridas que no deben ser removidas? ¿Y si mi enfoque termina siendo un recubrimiento de sus problemas en lugar de una herramienta para su superación? Carlos respiró hondo. Había una certeza que crecía en su pecho: debían enfrentar juntos esos fantasmas, y no tratar de ocultarlos. La primera media hora destacó por la angustia imposibilitante que pesaba en el aire. Se sentaron en el rincón habitual de la cafetería, un lugar que solía ser un refugio de risas antes de que la vida empezara a ganar en gravedad. Las miradas de los otros clientes, ajenas a su duelo personal, se sentían como un recordatorio constante de que el mundo seguía sin esperarles. Carlos golpeó el borde de la mesa con los dedos en un intento de acallar sus propios pensamientos, mientras Julián, con la mirada perdida en su taza, parecía lidiar con demonios aún más grandes. Con un movimiento que lo sorprendió, Carlos rompió el silencio. Julián, ¿de qué tienes miedo realmente? No quiero que te sientas presionado a ser fuerte si lo que necesitas es ser vulnerable. Las palabras, que salieron casi a la carrera, resonaron en el ambiente como un eco de su propia incertidumbre. Julián levantó la mirada y, por un instante, Carlos vio en sus ojos una tormenta de emociones reprimidas. Tengo miedo de no poder salir de esto, confesó, su voz temblando. He estado atrapado tanto tiempo que dudo si volver a la normalidad es posible. El peso de esa declaración cayó sobre Carlos como un yunque. Experimentó una mezcla de compasión y frustración. Su mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Estoy realmente capacitado para ayudarlo? ¿Y si esta tirantez emocional que nos une apenas está posando su peso en mí? Casi instintivamente se preguntó, al mismo tiempo, si Julián estaba esperando que le entregara una solución mágica en lugar de un espacio seguro para descubrir su propia fortaleza. Mientras su amigo hablaba sobre su experiencia, Carlos se concentró en respirar, tratando de encontrar una respuesta que no fuera solo un mantra de aliento vacío. Quería que Julián sintiera su sinceridad, pero también temía mostrarse insuficiente. Entonces, una pregunta brotó de lo más profundo: ¿qué necesitas de mí, actual y verdaderamente? En ese momento,
con la mente abierta y los sentidos alerta. Carlos descubrió que la clave radicaba no solo en ofrecer apoyo, sino en hacer de su propia vulnerabilidad un espejo, permitiendo a Julián ver que no estaba solo en esta lucha. Observar las emociones de su amigo lo obligó a confrontar sus propias inseguridades. Todos tenían sus propias batallas, y no había vergüenza alguna en compartirse. De repente, el ambiente se tornó un poco más ligero. Julián empezó a hablar, dejando escapar las palabras que antes se almacenaban en su interior. Carlos sintió una conexión más profunda que cualquier intercambio superficial. Se dio cuenta de que las revelaciones eran bidireccionales, y que mientras Julián desnudaba su alma, él también lo hacía, aunque en silencio. Esa sensación de autenticidad lo empujó a cuestionar su propósito real en esta amistad. Podía continuar sin perder su identidad, sin dejar que la sombra de Julián cubriera su luz. La conversación reveladora les permitió caminar juntos hacia un terreno de crecimiento personal, donde ambos pudieran apoyar sin temer la pesada carga que representaba. Pero había algo que lo inquietaba: ¿cómo saber si era suficiente? Mientras se adentraban en un diálogo profundo, Carlos comprendió que enfrentarse a su propio miedo era el siguiente paso. Con esa certeza latente, se preparó para abrazar el desafío, sabiendo que la transformación no solo afectaría a Julián, sino que forjaría un nuevo camino en su propia vida, un sendero marcado por el aprendizaje en la vulnerabilidad. En ese instante, Carlos se vio enfrentando su máximo temor, el desconocido camino hacia el autodescubrimiento. Y en el horizonte de este viaje, una inquietante pregunta surgió de su interior: ¿sería capaz de dar un paso hacia adelante, sin importar las consecuencias, y finalmente decidir qué tipo de persona quería ser? Con el silencio envolvente de la cafetería, Carlos asumió que el verdadero reto no sería solo acompañar a Julián en su proceso, sino también encarar su propia batalla interna. Cada palabra que su amigo pronunciaba se convertía en un espejo que desnudaba los fragmentos de su propia vida. ¿Qué pasaría si, en este acto de entrega, él mismo descubriese un lado de sí que había mantenido oculto, temeroso de lidiar con sus propios demonios? Cuando Julián concluyó su torrente de emociones, Carlos sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. La honestidad exudada por su amigo abría un nuevo camino en su mente. Podía utilizar esta conexión para explorar sus propias inseguridades, sus propios temores de no ser suficiente en su vida personal y profesional. Mientras los ruidos de la cafetería se desvanecían a su alrededor, Carlos comenzó a visualizar su meticuloso balance entre ser un apoyo y no perderse en las brumas del sufrimiento ajeno. Sabía que debía establecer límites, pero también deseaba estar presente y disponible para Julián. Reflexionó sobre su rol como amigo y se preguntó si era viable combinar su deseo de ayudar con la necesidad de cuidar su propio bienestar emocional. Quizás este sea el momento perfecto para confrontar mis propios miedos, pensó. Carlos decidió que no podía permitir que el sufrimiento de Julián afectara su estabilidad. Era crucial que cultivara su propia fortaleza, no solo por su amigo, sino también por él mismo. Así, se preguntó, ¿qué tal si empiezo a plantear mis propios desafíos y miedos en este contexto? Levantando la mirada, se dio cuenta de que estaba listo para abrirse. Julián, comenzó con voz firme, tu lucha me hace pensar en la mía. A menudo me siento inseguro y dudo de mis habilidades para ayudar a otros. También tengo miedo de no estar a la altura. Compartir sus propias vulnerabilidades se sentía extraño, pero a la vez liberador. Esta declaración, hecha a voz alta, asentó nuevas dinámicas entre ellos. Julián, visiblemente conmovido, lo miró a los ojos, tal vez viendo en Carlos la misma confusión que él sentía. Es curioso escuchar eso. Siempre te he visto como el fuerte, el que sabe lo que quiere. Nunca imaginé que también luchabas con tus propias inseguridades. Carlos sintió el peso de su comentario. Era un nuevo camino, pero también un riesgo.
Al colocar sus cartas en la mesa, se exponía a ser juzgado, a ser visto no solo como un amigo, sino también como alguien vulnerable y humano. Sin embargo, la posibilidad de crecer en conjunto lo motivaba. Poco a poco, la conversación evolucionó. Compartieron anécdotas sobre sus respectivos caminos, los desafíos que enfrentaron en el ámbito laboral y las expectativas que tenían sobre el futuro. A medida que sus historias se entrelazaban, una tensión distinta surgió en el aire. La trama de la vida personal de Carlos comenzó a cobrar vida. Sin embargo, había una inquietante realidad. En momentos de conexión, el miedo a perder la esencia de lo que había construido en su vida personal lo acechaba. Había tomado decisiones significativas, había desarrollado proyectos valiosos. Pero compartir su vulnerabilidad lo ponía en riesgo de desestabilizar esa red en la que había tejido su identidad. Su mente se llenó de imágenes del pasado, el Carlos que había tomado decisiones para evitar el dolor, el que había elegido caminos seguros, el que había dejado de lado sueños por miedo a fracasar. Ahora, enfrentado a la realidad de la vulnerable humanidad de Julián, se dio cuenta de que había estado construyendo muros, donde debía haber edificado puentes. La idea de que su propia incapacidad de lidiar con el dolor lo había llevado a una vida estérea le sacudió el alma. La epifanía llegó como un torrente, y Carlos entendió que crecer era un ciclo. Cada paso hacia adelante dependía de su disposición para confrontar lo desconocido en su ser. Cuando la conversación terminó, ambos se sintieron más ligeros, como si una parte de ellos hubiera comenzado a sanar. Carlos comprendió que no solo estaba apoyando a Julián en su dolor, sino que él también estaba ante una transformación. Mientras se despedían, Carlos sintió una chispa de determinación. La próxima vez que se encontraran, no solo sería para hablar de Julián, su propia evolución era imperativa. Estaba decidido a explorar sus limitaciones, no como un yerno borracho, sino como un hombre que había aprendido a enfrentarse a sí mismo. Sin embargo, un nuevo dilema brotaba también en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en esta búsqueda? La línea entre el apoyo y la autosuficiencia era difusa, y esa pregunta nubló su certeza. Con el corazón palpitante, comprendió que debía encontrar las respuestas a sus inquietudes. El camino hacia el autodescubrimiento no había hecho más que comenzar. Y los ecos de una revelación inquietante se ciñeron sobre él. ¿Qué parte de mí estoy dispuesto a perder para emerger auténticamente como yo mismo? El camino hacia el autodescubrimiento se había trazado con la conversación de esa tarde. Sin embargo, cuando Carlos regresó a casa, la sensación de inquietud lo envolvía como un manto pesado. Cada rincón de su hogar parecía susurrar los ecos de su inseguridad. Las paredes, antaño objetos inanimados, ahora se sentían como testigos de sus luchas internas. Con el silencio de la noche como compañero, se sentó en el suelo de su sala, rodeado de hojas de trabajo y notas que antes parecían significar progreso. Aquellos papeles ahora se convertían en recordatorios de un futuro que había dejado de lado por el miedo a arriesgarse. Se dio cuenta de que no solo la historia de Julián lo había impactado, sino la certeza de que, por primera vez, enfrentaba sus propias sombras. Se preguntó si era posible reescribir su narrativa. La idea de sumergirse en su propio proceso de transformación lo llenaba de una mezcla de ansiedad y adrenalina. Decidió que sería fundamental establecer metas claras. Era hora de renunciar a las decisiones tomadas para complacer a otros y comenzar a actuar en función de lo que realmente deseaba. No más muros, murmuró, esta vez, construiré puentes. En su mente, comenzó a bosquejar un plan. Quería identificarse no solo como el amigo que brindaba apoyo a Julián, sino también como un individuo con sus propias aspiraciones. Tal vez sería el momento de explorar el proyecto que había postergado, una iniciativa enfocada en ayudar a quienes, como él y Julián, enfrentaban desafíos emocionales. La idea floreció con fuerza dentro de él. Sin embargo,
el esbozo de sus metas pronto fue seguido por las dudas. ¿Cómo podría presentar tales ideas si todavía se sentía un tanto perdido en su propia vida? Una voz interior le repetía que había fallado en sus propios sueños, advirtiéndole del riesgo de ser percibido como un impostor. Combatió esa voz con un mantra renovador: el simple hecho de intentarlo es un paso hacia adelante. Era hora de cimentar su propio camino. Decidido a dar el primer paso, Carlos tomó su computadora portátil y se sentó a escribir. Las palabras comenzaron a fluir. Cada línea era un antídoto contra el miedo que lo había inmovilizado durante tanto tiempo. Aquello que antes parecía una montaña insuperable se convertía en un mapa. Había comenzado a definir su propósito. La luz del amanecer entró por la ventana cuando terminó sus primeras notas. Exhausto pero emocionado, sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. La escritura no solo le había proporcionado claridad, también lo había liberado. Comprendió que su vulnerabilidad era una fortaleza, y que en su deseo de ayudar a otros debía primero abrazar su propia humanidad. Sin embargo, el desafío real se cernía en el horizonte. Había decisiones que tomar, y con cada elección, el miedo a fracasar acechaba con insistencia. Su mente insistía una y otra vez: ¿estás preparado para lo que viene? Mientras su corazón palpitaba con fuerza, Carlos se dio cuenta de que este camino no estaría exento de dificultades. Se enfrentaría no solo a sus limitaciones, sino también a las expectativas de quienes lo rodeaban. Con el día despuntando, la idea de avanzar se arraigó en su ser. Carlos decidió que se reuniría con Julián nuevamente, no solo para ofrecer su apoyo, sino para compartir su progreso. Había una nueva determinación en su voz y una intención genuina de enfrentar los próximos desafíos. Cuando dejó su casa, el aire fresco de la mañana lo revitalizó. Sabía que estaba en el umbral de algo grande, un cambio que se extendía más allá de su propia experiencia. Pero una inquietud persistente lo acompañaba. ¿Realmente estaría listo para hacer frente a sus propios temores? Las respuestas estaban esperando en la próxima conversación. Con esa certeza, Carlos se dirigió hacia el encuentro, ansioso por abrir su corazón una vez más. La trama se entrelazaba, y un nuevo desafío se alzaba ante él. El verdadero examen vendría cuando tuviese que confrontar no solo su historia, sino también la misteriosa situación de Julián. ¿Qué revelaciones les esperaban por delante? Y cómo sus vidas se entrelazarían en este camino de transformación. La mañana era clara y fresca cuando Carlos se dirigía hacia el estudio de Julián. Un espacio que había sido testigo de sus vulnerabilidades compartidas y de las complicaciones que ambos habían enfrentado. A medida que acercaba, sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad. La posibilidad de que esta vez el encuentro se transformara en un momento decisivo lo daba energía. Cuando llegó, los dos se sentaron en círculos de sillas viejas, rodeados de pinceles y lienzos. Carlos sintió que cada trazo en el espacio representaba un fragmento de su viaje personal y de su lucha por ser un mejor hombre. Antes de comenzar, se tomó un momento para respirar profundamente, preparando su mente para la conversación que se avecinaba. Julián, he estado pensando mucho sobre nuestra última charla, comenzó Carlos, con un tono de sinceridad que impregnaba el aire. Me he dado cuenta de que no solo he estado aquí para escucharte, también estoy aquí para enfrentar mis propios retos. La mirada de Julián se iluminó. Eso es un paso grande, amigo. A veces pienso que ayudar a otros también me distrae de los desafíos que tengo que enfrentar. Mientras hablaban, Carlos sentía que una transformación tangible estaba sucediendo. Empezaron a construir un espacio donde ambos podían compartir sus preocupaciones sin miedo a ser juzgados. Era un intercambio sincero, un diálogo que emanaba respeto y empatía. En sus interacciones, notaron que al ser vulnerables, podían crear conexiones más profundas. Quiero ser honesto contigo, dijo Carlos, sintiéndose cómodo al abrirse. A menudo tengo miedo de que no estoy a la altura, de que mis palabras son solo ruido. Pero hoy he decidido que eso no me detendrá.
Quiero avanzar en mi camino y también quiero ayudarte a encontrar el tuyo. Julián lo escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. La verdad es que siempre admiré tu valentía, pero ahora te veo de una manera diferente. Ambos estamos lidiando con cargas diferentes, pero eso no significa que no podamos apoyarnos mutuamente. A medida que la conversación continuaba, Carlos comenzó a compartir su deseo de avanzar. No solo para fortalecer su propia identidad, sino también para ayudar a otros que enfrentan desafíos similares. Habló sobre sus planes de iniciar un proyecto que reuniera a personas en situaciones difíciles, transformando sus vivencias en obras de arte y talleres donde pudieran expresarse y sanar. La emoción en la voz de Julián era palpable. Esa es una idea increíble, Carlos. Nunca había pensado en el arte como una herramienta de sanación. Quizás eso haga que sea más fácil para mí enfrentar mis propios miedos, dijo, encendiendo una chispa de inspiración en su corazón. En ese momento, ambos se miraron a los ojos y compartieron una conexión renovada. Habían intercambiado sus miedos, pero también sus sueños. Carlos sintió que su viaje no era solo personal, sino que estaba entrelazando su vida con la de Julián. Ambos se transformaban juntos en un espacio seguro de aceptación. Con cada palabra que intercambiaban, Carlos se despojaba de los vestigios de su antigua identidad, el yerno borracho que había sido, para convertirse en un artista y un ser humano en evolución. Hacía tiempo que su definición personal no era la que preocupaba. Al final de la conversación, se sintieron más ligeros, como si se hubieran deshecho de ataduras invisibles que una vez los mantenían cautivos. Carlos se dio cuenta de que había alcanzado un nuevo nivel de autoconfianza. Lo que una vez le aterrorizaba, ser un líder, ser vulnerable y ser consciente de su propio dolor, ahora era un camino hacia una nueva forma de existir. La libertad de ser auténtico. Mientras se despedían, Carlos sintió que el viaje que había comenzado semanas atrás había dado un giro crucial. Era el momento de llevar su idea a la práctica. Se despidió de Julián con un abrazo sincero, llevando consigo la promesa de transformación y renovación tanto personal como colectiva. Con la mente clara y una paleta de colores vibrantes de oportunidades ante él, Carlos sabía que debía dejar atrás las sombras del pasado. Al caminar de regreso a casa, una nueva invención tomaba vida en el fondo de su corazón. Había renacido, y su camino ahora era evidente, no solo como artista, sino como un amigo, una fuente de inspiración y un testimonio viviente de la capacidad de superar los desafíos. La vida había comenzado de nuevo para Carlos. Había enfrentado frecuencias de su sombra, había explorado quién era realmente y finalmente también había encontrado su voz. La integración de cada experiencia dura lo había convertido en el hombre que era en ese instante. Con cada paso en el camino hacia la creación de su proyecto, estaba seguro de que se convertiría en un faro para otros. Mientras esas reflexiones llenaban su mente, Carlos supo que su viaje apenas comenzaba. La transformación sería continua, pero ahora llevaba consigo una sanción de autoconfianza y comunidad inquebrantable. Este era el nuevo Carlos, uno que estaba listo para alcanzar sus sueños y compartir su historia de superación. Ahora, es el momento de que también se unan a esta travesía de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir brindando contenido que inspire a otros. Comenten sus reacciones y teorías sobre el destino de Carlos y Julián en los comentarios a continuación. Y compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.